Nos bendiga esta mañana. Queremos hablar de un tema necesario. Necesario porque pareciera, ¿no?, que a lo largo de la historia de la iglesia hemos ido dejando el verdadero camino que Dios ha trazado para su pueblo. Pero antes de entrar a lo que es la reflexión de esta mañana, yo quiero invitarles a que inclinen sus cabezas y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para abrir la palabra del Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por habernos llamado sus hijos, pero sobre todo por darnos el privilegio de pertenecer a este pueblo, el cual no dudamos que es el verdadero pueblo de Dios. Aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Pero sabemos, Señor, que en algún momento de la historia hemos tomado quizás un camino que no debemos. Ayúdenos a volver a esas sendas antiguas, de los cuales usted ha elegido para que podamos andar. Que sea su Santo Espíritu el que esté en nuestro medio, que sea Él el que esté en nuestros corazones, para que podamos atesorar lo que usted nos quiere hablar a través de su palabra. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana lo vamos a titular: Volvamos a las sendas antiguas. Hermano, yo no sé usted, posiblemente la generación de los 10, 12 años para acá, posiblemente no esté de acuerdo conmigo. Pero yo creo que la generación de allá de 1980, 90, 80, 70 para abajo van a estar de acuerdo conmigo. ¿Sí o no? Que las cosas de antes eran mejor que las de ahora. ¿Sí o no? Eran mejores en todo sentido. La comida de antes era más saludable que la de ahora. La comida de ahora solo lleva saborizantes y condimentos y proteínas y cosas que no debe de llevar. Voy a hablarte de algo que quizás usted se sienta incómodo, pero lo traigo al tema. La música de antes era mejor que la de ahora, ¿sí o no? Estoy hablando de la música secular y usted puede decir, hermano Carlos está hablando de música secular. No, le estoy poniendo un ejemplo nada más. La música de antes era mejor que la que ahora escuchan nuestros jóvenes. La música de antes, hermanos, era dedicable. Yo no sé si a usted alguna vez la enamoraron con una canción y se la dedicaron o se la pusieron. Era dedicable la música de antes. Pero la música de ahora, ¿cómo usted le va a dedicar una canción a alguien ahora en día? No se puede. La educación de antes era mejor que la de ahora, sí. Yo todavía fui de la generación que me enseñaron que tenía que respetar a los profesores. Fui de la generación que todavía nos quebraban los metros en las manos porque era una educación para nosotros. Pero puede decir, pero esa educación era mala, porque esa educación lo que hacía era que los, ¿cómo se llama? A los niños, a los alumnos los maltrataban. Sí, pero ese maltrato traía un fin y era respetar a los maestros y a los adultos. Pero ahora la educación, hermanos, así no sirve. Hasta la salud. Hermanos, volver a las sendas antiguas. No estoy hablando que usted vuelva a dedicarle canciones de Vicente Fernández o de Los Temerarios a su esposa, no. Ahora quiero ponerlo en el ámbito espiritual. La vida cristiana de antes era mejor que la de ahora, sí o no. Pero la pregunta es, ¿por qué ha cambiado?
La pregunta es, ¿por qué es diferente la vida cristiana de antes a la vida cristiana de ahora? Si dice la palabra del Señor, porque los cristianos nos regimos por la Biblia, y dice la palabra del Señor, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pero pareciera que la palabra del Señor ha llegado a un punto en el cual ya no le estamos tomando la validez que necesita para un cristiano. Volver a las sendas antiguas. Miren lo que decía el profeta Jeremías. Y es bien curioso, hermanos, que este juicio que Jeremías le estaba haciendo al pueblo de Judá. Usted recuerda que Jeremías fue el profeta que estuvo en el momento más difícil para el pueblo de Judá, porque el pueblo de Judá se había extraviado de la senda antigua y se había ido a adorar a otros dioses. Por eso Dios los entregó en manos de los babilónicos para que pudieran ser esclavos por 70 años. Y Jeremías le da el consejo y le dice al pueblo de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: así dice ¿quién? Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, si nosotros volvemos a la senda antigua, al buen camino, vamos a hallar descanso para vuestras almas. ¿Y sabe qué contestó el pueblo? Mire lo que contestó el pueblo: no iremos allá. Y la paciencia de Dios rebasó. ¿Qué significa, hermanos, volver a las sendas antiguas? Yo quiero que me ayuden. Ustedes saben que los temas que yo hago, no me gusta solamente hablar, me gusta que usted exponga su punto de vista. ¿Qué significa volver a las sendas antiguas? A ver, ¿qué significa? Era mejor antes que ahora. ¿Era mejor antes que ahora? Muy bien. Que debemos de respetar lo que está en las escrituras. Que debemos de respetar lo que está en las escrituras. ¿Qué más? Que en el contexto, hermano, actual, volver a la senda antigua, nosotros tendríamos que conocer la historia denominacional de la iglesia. De la iglesia adventista. De la iglesia adventista, para ver. Nosotros somos adventistas y nos profesamos adventistas. Nosotros teníamos que estudiar esa historia denominacional y ver qué fue lo que hicieron los primeros, qué fue lo que hizo la iglesia de Acre en 1870, 1850, qué practicaban ellos. Y si lo que ellos practicaban estaba pegado a la palabra de Dios, eso deberíamos hacer nosotros. También volver como antes, que los miércoles venían, la mayoría venían, se llenaban los miércoles. Mire cuántos puntos de vista tiene cada uno de ustedes. Imagínense que antes pues no había ni transporte y de lejos entendemos. Hoy no, si no es el uno, no caminamos. Antes, aunque mirábamos tormenta, pero veníamos. Hoy no, si vemos tormenta, no. Mire, ¿qué significa volver a las sendas antiguas? Yo quiero que usted le ponga atención a esto que le voy a decir. Lo que significa volver a las sendas antiguas. Yo no creo que esto lo desarrolle en 30 minutos. No creo. Así que me va a tener paciencia, me van a traer un poquito de agua, porque la garganta se me va a cortar en cualquier momento. ¿Qué significa volver a la senda antigua? Volver a la senda antigua quiere decir volver a lo que Dios ha establecido. Eso significa volver a la senda antigua. Volver a lo que Dios ha establecido. No es vivir como yo quiero, o como yo creo, o como la sociedad cree que debo vivir. Eso es volver a la senda antigua. Volver a lo que Dios ha establecido. No vivir como yo quiero, o como yo creo, o como se cree que la sociedad debo de vivir, sino como Dios dice. Eso es volver a la senda antigua. Pero nos estamos yendo por el camino en que lo que yo creo,
Así es. Por la cuestión de cultura también. Es lo que yo quiero hacer. Miren, hemos llegado a un punto que le estamos dando a Dios lo que queremos y no lo que Él pide. Así de sencillo. La sociedad está apretando tanto que debemos de acomodarnos a la sociedad, y que no es así. Volver a la senda antigua es volver a lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Entonces, cuando yo creo que la vida debe de ser así, estoy en problemas. Es lo que Dios dice, vivir de acuerdo a los preceptos que Dios ha establecido en su santa palabra. Eso es volver a la senda antigua. Ahora, metiéndonos un poquito en esto, ¿qué significa ser cristiano? A ver, ¿qué significa ser cristiano? Un seguidor de Cristo. ¿Qué significa ser cristiano? Obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo. ¿Qué significa ser cristiano, hermano Leo? ¿Qué significa ser cristiano? Vivir de acuerdo. Eso significa ser cristiano. Exactamente. Ser cristiano, hermanos, significa, y dice 2 Corintios 5:17, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no toma en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. En su versión dice, por tanto, ahora que estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Pero dice esta traducción, Dios ya no toma en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Eso es ser cristiano. Dejar mis prácticas antiguas y ahora hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso es ser cristiano. El apóstol Pablo lo llevó a otro punto y dijo de la siguiente manera en Efesios 4:28, el que roba, ¿qué pasa? Ya no robe más. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, ahora cuando ya conoces a Cristo, si eras ladrón, ahora ya no vas a robar. ¿Conoce usted la historia de Leví Mateo? ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Leví Mateo? ¿Era ladrón? Era ladrón. Era ladrón con credencial. Sí, porque el hombre trabajaba para el imperio romano. Ladrón legal. Sí. Pero ¿qué pasó cuando Cristo lo llamó? ¿Siguió robando? No. ¿Se acuerdan de aquel chiquitín que se subió al árbol de Saqueo? Saqueo. Cuando Jesús lo llamó y le dijo, Saqueo, ven, es necesario que ahora esté en tu casa. Cuando Jesús estaba en la casa de Saqueo, Saqueo hizo algo impresionante. Y dijo, si alguno lo ha defraudado, le voy a devolver 4 veces más. ¿Siguió robando Saqueo? Ya no. María Magdalena siguió ofreciendo su cuerpo después que conoció a Jesús. No, ya no. Eso es ser un verdadero cristiano. Pero como se nos ha vendido la idea de que el cristianismo es un proceso y que ese proceso puede tardar toda la vida, entonces nos hemos acomodado que debemos de vivir como yo quiero que ese proceso se extienda. Sí, porque yo conozco a adventistas de hace 20 años que siguen viviendo la misma vida que tenían y no les ha cambiado absolutamente nada. Y la pregunta es, entonces, ¿cuándo va a iniciar ese proceso? Yo conozco a adventistas de hace 30 años que todavía comen lo que no deben de comer. Y la pregunta es, ¿y entonces cuándo va a iniciar ese proceso? Sí, yo estoy de acuerdo que la vida cristiana es un proceso, pero el proceso comienza cuando usted entra a las aguas del bautismo y sale, su vida, su mente ya debe de comenzar a cambiar. Pero cuando usted sale de las aguas del bautismo y sale pensando lo mismo, se bañó, no se bautizó. La Biblia es clara, hermano, y presenta tantos puntos de vista. Y esta mañana quiero que toquemos varios de ellos.
El cristianismo va en una decadencia terrible, hermano, cual nunca se había visto. El cristianismo va en una decadencia, y no estoy hablando de la iglesia adventista, sí estoy involucrado, pero estoy hablando del cristianismo en general. Está cayendo en una decadencia terrible. La modernización ha introducido prácticas aborrecibles y así le van quitando credibilidad a la verdadera vida cristiana. ¿Sabe usted que por el testimonio de otra gente la gente no quiere conocer a Cristo ya? Porque la gente quiere vivir una vida cristiana tan fácil, una vida cristiana tan, como dice, ¿no? Light. Que no importa lo que haga, ya estoy salvo. Y eso es así, hermano. Yo sé que no estoy equivocado. Se han introducido muchas prácticas aborrecibles que desagradan a Dios. Y cuando yo me pongo a pensar y me pongo a ver la vida actual del cristianismo, uno dice realmente es triste lo que está pasando en este mundo. Porque sabe lo que pasó en la Copa América, ¿no? En Estados Unidos. Una aberración. No, en la Copa América no. Llegó un pastor a leer porciones de la Biblia y eso fue criticado grandemente por el mundo entero. Se vienen los Juegos Olímpicos, están en París. Comienzan a hacer aberraciones por la inclusión y todo eso, y eso lo aplaudieron. En ese mundo estamos viviendo, en el cual dice la Escritura que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y es que vivimos, como dice la palabra del Señor, vivimos tiempos tan difíciles. Y entonces se ha metido la idea que el cristiano debe de vivir sin Cristo, porque eso es la idea que se ha metido. Hay tantos cristianos ahora viviendo sin Cristo y queriendo vivir como ellos quieren vivir. Y por ejemplo, mire, yo le traigo algunos puntos esta mañana. A mí me gusta, hermano, decir escrito está. La palabra del Señor lo dice, así es. ¿Qué es lo que pasa en el cristianismo moderno? Mire, el cristiano moderno dice, no importa la vestimenta, lo que importa es el corazón. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Eso es lo que dice el cristiano moderno. No importa la vestimenta, lo que importa es el corazón. Pero se olvidan que la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, y mira lo que dice esta versión. Los hombres no deben vestirse como mujeres. Eso dice esta versión. Ni las mujeres deben vestirse como hombres. Y usted mira las modas ahora en día cómo están. En contra de la palabra de Dios. Los hombres no deben vestirse como mujeres, ni las mujeres deben vestirse como hombres. A nuestro Dios ese comportamiento no le agrada. El cristiano moderno ahora dice, Dios escucha las oraciones de todos. Pero se olvidan que las Escrituras dicen, la oración de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La palabra de Dios dice, por eso yo lo estoy poniendo la cita bíblica, Proverbios 15:8. La oración del impío es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, ese es su gozo. El cristiano moderno dice, una cerveza no hace daño. ¿Sí o no? No lo digo yo. En medicina o en medicina. No, hermano, es que, ¿sabe qué dice? Es el charlatán, chabacán del lector. No dice así que una cerveza
cerveza no, tres cervezas no son malas. Lo malo es emborracharse. También los testigos de Jehová manejan esa. Perdón, hermano, pero si usted se toma una, usted ya no paró. Y usted quiere otra, y quiere otra, y quiere otra. Pero si lo hace con el fin tiene una enfermedad que realmente eso te la quita el momento. Pero no lo volvés a hacer. Es que, hermano, sí, sí. O como no, porque por ejemplo hay una que dice que con la cerveza con el chocolate es para la hemorragia y lo cortan. Tomen una pastilla de vitamina K y que la va a quitar también. Buscamos lo que nos gusta. El doctor dice el café es bueno. El café es saludable. Que ayuda para La cerveza es. No, si usted se fuma un cigarro al día, a usted lo que hace es que su cuerpo le ayuda. Esas son las medicinas que dan, pero nos olvidamos que Dios dijo que en el principio nuestro alimento debía de ser cereales y legumbres, semillas. O sea, nos olvidamos de eso. ¿Y saben cuál es el problema más grande? Que como cristianos le creemos al doctor, pero no le creemos a Dios. Sí. Le creemos al doctor, pero no le creemos a Dios. ¿Qué dijo Toby? ¿Se acuerdan el video que le mandé, no? Me fui a pedir una bandeja de chicharrones y cuando la vi se me antojó una regia. ¿Cómo yo voy a hablar esto delante del pueblo de Dios? Y se les olvida que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9: los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. La Biblia lo dice. El cristiano moderno ahora dice: aplaudamos dentro del templo, dancemos y hagamos toda chabacanería, porque eso es lo que agrada a Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Porque Dios es alegre. Dios es alegre. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que Daniel danzó. David. ¿Dónde dice eso? Sí, David danzó, claro. Pero estamos hablando de una danza, lo que estamos pasando hoy en día, hermano. No, no danza. Y mejor no digo nada porque usted sabe lo que voy a hablar. Diga. Porque hoy no se danza. Si en el tiempo antiguo danzaba. Escuche la pregunta que hace el hermano. Dígalo. Hay una diferencia. Ajá. Los danzantes cristianos de hoy danzan en los templos. Y si quieres tomar el ejemplo de David no danzó en No los estaba en templos. el tema. Fue después de la guerra. Eso es uno. Y dos, David danzaba con qué? Con una flauta, con una arpa. ¿Y ahora qué les ponemos para danzar? Batería, guitarra eléctrica. Pandero. O sea, es que mire, hermano, la Biblia no se equivoca. Pero Carlos, Los únicos que danzaban adentro del templo en el tiempo del pueblo de Israel eran los pueblos paganos. Pero no en el templo. pero David no era pagano. ¿Será que era una ley y quedó abolida? O sea, porque recordemos de que en el tiempo antiguo se regía por leyes, por ritos, por ceremonia. ¿Será que sería una ley y quedó abolida a través de la muerte de Cristo? Pues yo no lo he leído, hermano. Sería de investigar. El Señor nos dio todo con su No ejemplo. lo he leído. Porque aún Carlos dice de que cuando el mal espíritu dice, se le metía al rey Saúl, Pero no danzaba. dice que Le él tocaba la flauta, le tocaba el arpa, arpa, pero no había danza. O sea, yo y el demonio se iba. no recuerdo a Aarón y a sus hijos danzando en el tabernáculo. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Si no lo dice la Biblia. Si la Biblia no lo dice, pues no es así. Entonces, estamos olvidando que las Escrituras dicen que hágase todo decentemente y en orden. Segunda, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. El cristiano moderno dice que toda la música adora a Dios. Con tal que hable de Dios, adora a Dios.
Pero nos olvidamos que la palabra del Señor dice en Efesios 4, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Y cuál es la música que ahora en día se está escuchando en esas iglesias evangélicas? Aún dentro del pueblo adventista. Aún en la iglesia, porque estaba en una predicación de Arnaldo Cruz y estaba viendo yo de que ahí en la Florida arriba tienen todo instrumento y ahí aplauden los hermanos, les agarran aquello. Ya no les falta que más que nada. Ya danzan. Y dice él de que no es malo tener que no es malo tener instrumentos dentro de la casa de Dios, porque ¿quién ha dicho eso? Dice, si al cielo no ha ido nadie para que vean si hay un órgano o hay guitarra ahí arriba. Cantando en nuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. El cristiano moderno dice, Dios me ama tal y como soy. Estoy hablando específicamente del movimiento LGTBQ+, de XYZ, no sé qué día. ¿Sí? Usted puede ver ahora en día, en redes sociales suben, soy cristiano gay. ¿Sí? ¿Lo ha visto? Y Dios así me acepta. Dios así me ama. ¿Sí es cierto eso? Sí, hay iglesia. Sí, hay iglesia. Tristemente dentro de la iglesia adventista tenemos gente de esa que está dirigiendo campamentos, iglesias, canto. Tristemente hay dentro. Y la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo como líderes? Pero se nos olvida que la palabra del Señor dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán del reino de Dios. Los afeminados y los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres no heredarán el reino de Dios. Amén. Yo no sé si la van a bloquear la predicación de ahorita por lo que estoy diciendo. Pero él la bloquea. Pero si usted habla la verdad, lo bloquean. Si usted habla bayuncadas y chaconaterías, ahí lo dejan pasar. Pero la Biblia es clara, hermano. Y un tipo que con esa tendencia es mentira, no se va a salvar. Yo no tengo nada en contra de ellos. Y me dicen, y si ellos vienen a tu iglesia, que vengan, que se regeneren, que acepten a Cristo y que cambien su estilo de vida. Pero como se les está vendiendo la idea de que ellos son lo más precioso para Dios, entonces no quieren cambiar. Eso es lo que yo digo, porque la palabra del Señor así lo dice, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Carlos, y la palabra afeminado es lo mismo homosexual. No, Afeminado es aquel que no se comporta como hombre. el afeminado es el que no se comporta como un varón. El que habla como mujer, que El que va para la escuela y en vez de llevar los cuadernos así, los lleva así. Es que se arregla uno. o sea, los alemanes. Ajá, los ademanes. Son señales de Son homosexualidad. señales. Por eso dice portado maravillas. Sí, son señales. Ya los homosexuales, ya eso ya sería claro. El que tiene que poner el cántaro aquí, lo pone en la cabeza. Así como cuando iba a traer a propósito, ponía el cántaro en la cabeza. Es que, miren, hay tantas cosas y debemos de recordar que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Carlos, yo estaba leyendo en el libro, parece que es en el que, ¿cómo se llama? Profetas y Reyes, pero ahí dice que donde habla del rey Salomón, que dice de que él tuvo no sé cuántas concubinas y no sé cuántas mujeres, más cosas. Ahí dice de que él llegó al punto De comportarse afeminado. Ajá, de llegar a ese extremo. Sí, la Biblia lo dice. Creo que, me imagino que ellos son homosexuales. No, directamente no. Pero mire, hay cosas que Porque ahí dice afeminado. Mire, están usando la misma palabra de Dios.
están usando la misma Biblia para defender sus prácticas aborrecisivas. Hay una parte de la escritura donde dice que cuando David llegó donde Salomón lo recibió y lo besó, y ellos hacen alusión, Jonathan, que David y Jonathan eran homosexuales. Eran pareja, dice la gente. Sí, eso dice la Biblia. Porque tienen la mente tan enferma. Es que eso es así. Trata de justificar su Es que pecado. eso es así, mire. Eso de Salomón, de que dice de que de hecho no fue así, yo le decía a Dani, ya no tuvo placer a las mujeres, pero no significa que se hizo de ellos. No se hizo. Ni que era- Pero tuvo una tendencia rara. Pero sí debemos de recordar que Dios es el único que conoce el corazón. Dios es el único. Acuérdense que la palabra de Dios dice de que en el tiempo antiguo, en Sodoma y Gomorra, dejaron su uso natural, dice, por el contranatural. Entonces yo me puedo pensar, ¿verdad?, de que este rey, ya el placer, ya él como que él le rebalsó y ya no sintió placer. Bueno. Terrible, hermano, terrible. Pero la palabra del Señor es clara y dice que este tipo de personas que practica este tipo de actividades no heredarán el reino de Dios. Y entonces, seguimos avanzando. El cristiano moderno es mal hablado y es vulgar para expresarse, ¿sí o no? Sí, hermano, yo conozco cristianos y conozco adventistas. Por eso estoy mezclando, porque no digan, no, entonces usted tiene una iglesia perfecta. No, yo conozco adventistas y conozco cristianos que son, pero terribles para hablar, hermano. Y no les importa que estén hablando con un adventista, les salen unas palabrotas. Y yo digo, ¿Te quedas? escuché bien, escuché mal. Escuché bien. Eso es lo triste. El sábado están en la iglesia cantando. El sábado en la iglesia están predicando, teniendo lecciones. Y olvidamos que la palabra del Señor dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Es que estamos viendo el cristianismo de una vida tan fácil, hermano, que creemos que para salvarnos solamente necesitamos aceptar a Jesús y ya. No, hermano. Sí, es necesario, pero debemos de comportarnos conforme a Dios quiere que vivamos. Si estoy viviendo conforme a como Dios quiere que vivamos, me voy a salvar. Pero si estoy viviendo conforme a mis deseos carnales, a mi propia forma de vivir una vida cristiana, aunque, miren, yo platicando eso, yo conozco una señora que a todo mundo le receta la Biblia. Todo mundo. Y ese es el problema del cristiano muchas veces, que receta la Biblia, pero ¿qué pasa? No se la recetan a sí mismo. A todo mundo le dicen bendición y bendición y bendición. Tienen una vida tan depravada, hermano. Un día de estos, yo iba en el carro, le di paso a una señora y a su hijo para que pasaran. A simple vista no las había conocido por la forma como iban vestidas. Y estoy hablando de adventistas, no estoy hablando de otra iglesia. Y mire, y se nos ha vendido la idea, hermano. Usted puede decir, porque usted no tiene hijas, por eso usted habla así. Se nos ha vendido la idea de que entre más provocativa se vista una muchachita, mejor estatus tendrá en la sociedad. Por eso usted puede ver niñas de ahora de 11, 12, 13 años, 14 años, enseñando más de lo que deberían enseñar y siendo adventistas del séptimo día.
yo no vengo como aquel que dice, no, si ya lo vi, ya no sé qué, no, yo sí lo vi. Hasta les di el paso, pero ellos no me vieron. La muchachita llevaba un short hasta aquí. Adventista del séptimo día. La pregunta es, ¿demuestro con mi testimonio que soy hijo de Dios? ¿O estoy dejando la obra de Dios por el suelo? Aún reconociendo que como adventistas vamos a recibir la recompensa conforme a la luz que hemos recibido. Sí, hermano, es que se está viviendo una decadencia espiritual tan grande. Realmente uno se queda pensando y dice, ¿qué está pasando en el pueblo de Dios? Se nos olvida que dice la Escritura que de toda palabra vamos a dar cuenta. Y entonces vamos avanzando. El cristiano moderno dice, yo puedo comer lo que quiera, pues con la oración purifico los alimentos, y comen cualquier animal. Comen cerdo, comen conejo, comen garrobo, comen camarones, comen cangrejos. Usan de chicharrón. Es un poquito de todo. Eso es lo que dice el cristiano moderno, no el adventista. No, es que mire, Jesús dijo, lo que entra por la boca va a dar a la letrina. Sí. Pero simplemente agarro la parte de la Escritura que me gusta, que me conviene. Y se les olvida que la palabra del Señor dice en Levíticos 11 que no debemos de comer ni conejo ni carne de cerdo, ni siquiera deben tocar el cadáver de estos animales porque son impuros. Y estamos adventistas, y voy con los adventistas, comiendo cerdo, comiendo chacalines. No, porque los adventistas no comemos cerdo. No, Comemos cosas de chicharrón. un poquito más sofisticado. Y cuando hacemos esto, hermanos, cuando comemos este tipo de cosas, estamos desobedeciendo a Dios. La Biblia es clara, hermanos, y la Biblia nos dice que lo que debemos de hacer y que no debemos de hacer. Pero como el viejo hombre no lo ha dejado y esto me gusta comer, entonces lo voy a comprar y me lo voy a comer. Un día estaba comprando por ahí pan. Me pasa una hermana adventista, por eso yo digo, cuando es adventista, y pasa una hermana adventista comprando bolsas de chacalines. Ella no me vio. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Gracias a Dios por esta boca eso nunca ha entrado. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Comienzan a poner, dije, excusas. Y dicen, es que mire, la que está vendiendo, es que mire, y dice que yo lo llevo para dárselos al gato. ¿Sí? Está cada uno, ¿Cuál? está cada uno para el gato y para ellos. El gato le da la cabeza y ella se come el cuerpo. Mi esposo le gusta. Es que mi esposo no es adventista y le gusta. ¿Cómo lo va a convertir? ¿Sí? Mire, nosotros tenemos una costumbre, gracias a Dios ya no lo hacemos, de salir a comer pupusas afuera de la casa. Eso es lo más peor que usted puede hacer. Primero porque gasta más. Y segundo porque, no estoy hablando de la pupusería de la hermana Conchita. Las pupusas son buenas. ¿Y qué son de chicharrón? Hola. Son de chicharrón. Sí. Pero dejan a la gente porque dicen que hay una que vende pollo y
Cuando usted va, mire, esto es cierto, hermano. Esto es cierto. Usted no puede pedir gusto cuando usted va a decir, mire, hágame un favor, hágame 3 pupusas de frijol con queso, porque yo no como chicharrón, pero póngamelas allá, al ladito, allá donde. Cuando las pupusas dicen a tirar grasa, hermano, se van. La frita queda mejor. Las buenas quedan. Cuando las pupusas dicen a tirar grasa, se van y se mezclan con la solo queso o solo chicharrón, se mezcla. Mejor, hermano, hágalo usted en su casa. Pero cuando pueda, pues pedimos en línea, ¿verdad, hermano Conchita? Les pedimos en O línea, los frijoles ¿verdad? lo hacen con la misma manteca de cuche. Sí. Porque es más saludable. Y entonces, seguimos avanzando. El cristiano moderno dice, todos los días son de Dios. ¿Sí o no? Todos los días son de Dios. Y Dios me escucha, cualquier día yo puedo orar a Dios. ¿No? Sí. Sí, te lo puede hacer. Te lo puede hacer porque así se lo enseñaron, así le gusta. Pero se olvidan que la palabra de Dios dice, acuérdense que el sábado es un día dedicado para mí. El sábado será un día de descanso y un día dedicado a mí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y de eso se les olvida. Y por eso se ha vendido la idea, ¿no? De que sí, usted puede orar a Dios en cualquier día. Sí lo puede hacer. Pero el día sábado es un día esencial. O sea que dicen usted por sabático, usted solo el sábado busca a Dios. No, todos los días. Pero este lapso de 24 horas es un lapso de 24 horas, o debería de ser un lapso de 24 horas especial. Si desde el viernes a la puesta del sol yo no me programo que ya es el día del Señor, ya perdí la bendición. Por eso el sábado en la mañana, ¿qué pasa? Vengo tarde, vengo a dormirme, el predicador que predicó no podía, el hermano que cantó destonado, la hermana que está ahí tomando los videos no los toma bien, y que no salgo yo en los videos, y que la foto solo para allá. Perdemos, hermanos, la consagración del verdadero día del Señor. Yo no sé si usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero yo lo estoy diciendo porque yo creo que así es. Porque la palabra del Señor así lo dice. Se está dando un cristianismo tan fácil que, hermano, si uno siguiera las letras o al pie de ese cristianismo, oiga, salvarse está, pero como decimos en buen salvadoreño, ¿no? Chichas. Pero cuando usted decide seguir a Dios de verdad, como Él dice, la cosa se vuelve difícil. Y entonces comienzan los problemas y comienzan las dificultades, porque usted quiere honrar a Dios. Entonces, Primera de Pedro 1:14 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, viviendo en vuestra ignorancia. La Biblia es clara, hermano. La Biblia no necesita ni siquiera que se la interprete. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Cuando usted viene a Cristo y ahora ya no vive en la ignorancia, ahora usted sabe que la carne de cerdo es mala. Ahora usted se da cuenta que los chacalines son malos. Ahora usted sabe que la cosa esa que camina de lado tiene tenaza. El cangrejo es malo. Chacalín. Mi pregunta es, ¿y qué le comen al cangrejo? Sí, ¿qué le comen al Le cangrejo? decía a mi mamá que he comido de todo. Mire, hermanos,
usted ya no está en ignorancia, ahora usted sabe que tomarse una cerveza es malo. Ahora cuando usted ya no está en ignorancia, ahora usted sabe que el día del Señor es el sábado. Ahora usted cuando ya no está en la ignorancia, ahora usted sabe que ya no debe de hacer esto, que ya no se debe de hacer lo otro, que ya no se debe de hacer lo otro. Pero porque ustedes son una secta, por eso lo prohíben. No. Nosotros no lo prohibimos, hermano. Lo digo de esta manera y lo digo muy cariñosamente. Usted puede comer lo que usted quiera. ¿Sí? Usted puede tomar lo que usted quiera. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Vaya, pero hay personas que tal vez no toman cerveza, pero han agarrado que se toman estos rayos, todas esas cosas energizantes también. Y eso es malo también. ¿Eso es malo? Los energizantes, que hay gente que toma, tal vez no toma cerveza, pero toma. Los doctores están preocupados, hermano. Yo le pregunté a una señora que qué sentí, me dijo que se sentía bien cuando tomaba eso. Los doctores están preocupados porque niños de 14, 15, 16 años están padeciendo de paro criminal porque están tomando mucho energizante. Saludable, hermano. Entonces, usted, sí, hermano, usted puede comer así, usted puede comer, usted puede ir, usted puede. Hay un país, allá van a andar los adventistas en San Salvador, en la feria. Allá andaban en una pastaqueca en la feria. Allá van a andar en Tecoluca, San Cayetano, Santa Clara, en las ferias. Comprando dulces. Comprando tostadas. Y eso es malo, hermano. No es malo. No conviene. No. Al final cada quien va a dar cuenta de sus actos. Ahí está el detalle. ¿Quién va a dar cuenta de sus actos? Yo no puedo obligarle a usted que no coma pupusas de chicharrón. Y otra cosa, Ah, la Biblia dice que el mundo ama lo suyo, pero también dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en el de Dios. se constituye amigo de Dios. Entonces, si toda la práctica que nosotros vemos en el mundo la es para que nos constituyamos enemigos de Dios. Por eso se ha inventado eso. Por eso la fiesta, por eso las modas, por eso la música, por eso la danza en el templo. Se puede danzar, pero no en el templo. Y ya. Pero el templo no. Sí. Vamos aterrizando ya. Sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, él no está diciendo, mire, vaya, hagamos una cosa. Te gusta el mundo y te gusta Dios. Hagamos una cosa. Agarremos 50-50. Disfrutar 50 del mundo y disfrutar 50 de la iglesia. Que eso es lo que está haciendo la iglesia. Eso es lo que está haciendo la iglesia. No, hermano, la palabra del Señor dice, sed santos porque aquel que nos llamó es santo, y sed santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. No dice una parte de la vida, dice en toda vuestra manera de vivir. Por eso dice la palabra del Señor, y voy terminando ya. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre. Cuando usted viene y se da cuenta de todo esto, y al final dice Jesús, apártense de mí, Gente malvada. malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Apartado de mí, gente malvada. Solo traigo una cita del Espíritu de Profecía. No crea que es una cita grande, no, sí pequeña. Pero cuando las cosas muchas veces son pequeñas, nos cuesta aceptar. Y dice el Espíritu de Profecía, en esta cita, ya para terminar, Joya de los Testimonios, página 145.
Para transformar la vida debemos ser distintos al mundo.